Esta es la tercera clase. Hemos estado viendo una introducción a la teoría de los discursos de Lacan. Hemos comentado cada discurso y cada matema hasta la segunda clase. Y hoy quisiera detenerme fundamentalmente en el discurso de la histérica o discurso de la histeria y en el discurso del analista. Y además hablar sobre el discurso capitalista con su modalidad neoliberal. Vamos a ver, voy a tratar de ajustar el tiempo para ver si logramos este cometido, ¿no? En el seminario 8 sobre la transferencia, Lacan nos va a decir que lo singular que tiene la relación analítica es que uno de los participantes, el analista, no cuenta en lo real. Esto es, que su subjetividad queda suspendida ocupando un lugar vacío, otro, que habilite la aparición de ese lugar trascendental llamado gran otro. El analista está en posición de otro en tanto supone la existencia de una instancia tercera, pero que es desconocida para él, habilitando de este modo su surgimiento. Es decir, que hace falta alguien posicionado en el lugar de gran otro para que advenga el lugar trascendental llamado otro o subjetividad misma. Y al suspender su subjetividad, el analista deja ese lugar vacío, decimos vacío de significantes, ¿no? Que será colmado por la posición que el analizante le transfiera. El analista ocupará entonces el lugar de aquel a quien se le dirige el discurso. Es en referencia a la noción de sujeto que Lacan señala en la proposición del 9 de octubre de 1967, es decir, 2 años antes del seminario El reverso del psicoanálisis. Vamos viendo por la cuestión realmente epistemológica, cómo va construyendo Lacan, la liviandad en el uso del término intersubjetividad, con el riesgo implicado de centrar el psicoanálisis y su clínica en el campo imaginario, con lo que tiene de lo intersubjetivo de un otro pequeño, un otro pequeño. No, eso lo hace una crítica a Lacan. Y entonces dice que a partir de que Lacan afirma que no hay intersubjetividad, recurrirá a la formalización de los discursos que hacen posible algún tipo de lazo social. Es decir, que va a ir dando respuesta a eso de que no hay intersubjetividad con estos 4 discursos, primeros 4 discursos, y luego complementándolo con el discurso capitalista. Sin ese lazo social que en el análisis se llama transferencia, la cura no es posible. Es decir, que los 4 discursos juegan su papel en los diferentes tiempos de la misma y atañen tanto al analista como al analizante. Es importante subrayar que el analista no permanece ad eternum en el discurso que se escribe discurso del analista, ni el analizante en aquel que leemos como discurso de la histérica, como también es necesario aclarar que no hay prevalencia de uno sobre otro, que no es que uno sea mejor que otro. En la consulta esto lo podemos ver en una sesión. No hay permanentemente, hay momentos en que hay una conversación, puede haber un momento de una conversación que no es ese momento el del discurso del analizante, ni el discurso del analista. Digo esto refiriéndome a las posiciones de uno y de otro. Las entrevistas preliminares son absolutamente necesarias para producir el pasaje del paciente
del paciente al analizante, ya que la entrada en un análisis no coincide con el tiempo de la consulta. No es que el primer día que entra un paciente por la puerta de la consulta comienza el análisis. Hay un determinado tiempo que es singular, es caso por caso. Los 3 discursos imposibles freudianos que Lacan formaliza con su álgebra, es decir, gobernar, discurso del amo, enseñar, discurso del universitario, y analizar, discurso del analista, a esos tres discursos imposibles le agrega un cuarto discurso que es el imposible de hacer desear, que es el que se corresponde con el discurso de la histérica. La imposibilidad no es sinónimo de impotencia. La impotencia se asocia con la pretensión de abarcarlo todo. Solo reconociendo esto, que no se puede abarcar todo, aceptando la castración, es posible gobernar, educar, analizar y hacer desear. Este es el no todo, ¿no? que planteamos los psicoanalistas. En cada análisis asistimos a la singularidad con la que un sujeto se ubica en alguno de los discursos. Por lo tanto, no podemos afirmar que haya una correlación entre las entidades clínicas y los discursos. En la escritura que Lacan hace del discurso de la histérica, tenemos al sujeto dividido en el lugar de gente. Lo podemos ver, ¿no? Lo podemos ver en el impreso, ¿sí? El sujeto dividido, el sujeto barrado. Entre el saber y el goce, a causa del objeto A, que dirige la pregunta al otro, el analista, en tanto ese uno, amo del saber sobre la verdad que causa esa división. Sujeto, amo de la verdad, de ese saber que causa la división. Pero el sujeto barrado también es la escritura del síntoma. De allí que el discurso de la histérica es el discurso del analizante. Es decir, es la homologación del matema, del discurso de la histérica, como el discurso del analizante. En el discurso de la histérica, el cuatrípodo se presenta así. En el lugar de la gente o lugar de dominancia se encuentra el sujeto dividido, el sujeto barrado, a la izquierda, arriba en el enunciado. Al mismo tiempo que afirma que el saber es el goce del otro. La letra A en el lugar de la verdad está ligada a la repetición de la pérdida de goce. Por otra parte, el discurso amo es el inconsciente, que está estructurado como un lenguaje, y es en el análisis que se ordena como discurso. Es decir, que el discurso amo, conformado en el lugar dominante por estos significantes, justamente significantes amo, este discurso es el discurso del inconsciente, pero el discurso del inconsciente es un discurso que está conformado justamente por un conjunto de significantes amos, significantes mayores, que se van expresando a través del enunciado del propio discurso del analizante, y en ese discurso es el discurso del inconsciente y que está estructurado como un lenguaje. Pero ¿cómo se estructura, cómo se incorpora como discurso en una sesión analítica? A través de la asociación de los diferentes significantes que se van entrelazando y van generando entre ellos, por asociación libre, un discurso. Es decir, que pasa de la estructuración como lenguaje a la conformación como discurso.
Por otra parte, Lacan va a escribir el discurso de la histérica partiendo del discurso del amo, produciendo el primer cuarto de giro. Si nosotros observamos aquí el discurso del amo y el discurso de la histérica, un primer giro que se produce es este sujeto barrado que está justamente debajo de la barra de la represión y en el lugar de la enunciación hará justamente un cuarto de giro y pasará en el lugar del enunciado. Es el discurso que le sigue al discurso amo. Del discurso inconsciente, quien representa mejor el discurso del inconsciente activamente es el discurso de la histeria. Lacan identifica en radiofonía y televisión la histeria con el sujeto dividido nada menos que con el sujeto, como les decía, del inconsciente en activo. El amor, la sexualidad o el deseo, las diferentes identificaciones y una relación especial al cuerpo y a su enigma, esas son las cuestiones claves de la estructura histérica. De eso lo podemos escuchar en una sesión. Lo más relevante es su dependencia del otro. Eso es así en la medida que la histérica en falta siempre se dirige al otro para preguntarle quién es ella. Es la pregunta sobre el ser que se plantea la histérica. El sujeto está separado de su ser o de su identidad. Es por eso que la histérica formula a los otros amos, los que saben supuestamente, una pregunta acerca de su ser. ¿Qué es una mujer? ¿Yo qué soy? ¿Hombre o mujer? La histérica, en el lugar dominante, se dirige a un amo para preguntarle por el ser. Con eso se dirige a los amos, los que saben, para que se lo digan. S barrada, S1. Nuevamente nos remitimos a la parte superior del discurso histérico. Estamos en el nivel de enunciado. Los siguientes aspectos pueden hacer más comprensible la división y la estructura del sujeto histérico. 4 cuestiones voy a plantear. Adicción al gran otro, es decir, adicción al amo, busca ese saber en el amo. Y ahora vamos a ver cómo se diferencia en ese sentido justamente con el perverso. La dialéctica se plantea generalmente entre un fantasma de plenitud y la función de la falta. El amo intenta completar y ella descompleta. La histérica. Otra cuestión es el goce femenino y el sacrificio. Su cuerpo da cuenta de un sufrimiento interpretado como culpa y castigo. Sabemos realmente de toda la cuestión del sufrimiento en el cuerpo y de los síntomas corporales de la histeria. Otra cuestión es el deseo de insatisfacción. La histérica nos enseña que la sexualidad no es la genitalidad. Y otra cuestión es la pregunta histérica, que es la del ser. ¿Yo qué soy? ¿Qué es una mujer? El planteo sobre la feminidad. Se dirige al analista, la otra mujer, en el caso de que fuera una analista mujer, que sabe lo que significa ser una mujer. En el caso, por ejemplo, del toxicómano, no pasa por el gran otro. Perdón, un momento. Dime. Esto de la histérica. Dice que es ser una mujer, pero te lo plantean muchas veces como... Yo lo que digo mucho es, siempre tienen un lío con un novio, una novia, que es, estoy con él, no estoy con él, estoy con él, no estoy con él, ¿sabes? Que no te lo plantean tan claramente, ¿no? No sé si estáis de acuerdo, pero siempre es
unos líos es que lo quiero, pero me hace esto, es mucha queja, siempre, ¿no? Hay algo de la escisión ahí. Quiero decir que, sí. que estando sí. no es la pregunta tan clara como hombre o mujer, sino de, bueno, yo cómo me coloco, ¿no? Con esta pareja, que sufro, pero lo quiero, pero sufro, pero lo quiero. Una semana viene estoy con él, una semana viene lo he dejado, la semana vuelvo a estar con él, ¿no? Creo que es un poco como se presentan, no sé. No entiendo cómo no lo he dejado ya. Sí. Es muy no me da lo que quiero, lo que necesito. Sí, no me da es decir, yo creo que se presentan un poco por este lado, ¿no? Y en esto que dices, ahí está algo del orden del sufrimiento. Y lo que dices tiene que ver con el todo y no justamente no aceptar la castración y decir, bueno, aquí corto. Esto no me satisface, no, pero es ese deseo insatisfecho, estar allí, ¿no? Sufro, pero insisto. Ahí está, pero insisto, repito. Ahí está la cuestión gozosa, diríamos, ¿no? Creo que es más como se presentan, ¿no? Sí. Es como se presenta, yo el discurso de la estética se presenta más de este lado, ¿no? Sí, es así. Sí. Claro, porque el temor inconsciente, o sea, que le dé todo, precisamente. Pide todo, pero no quiere todo. Pero no quiere, ahí está claro, ahí está lo de quiere que la complete. Exactamente. Le pide, complétame, pero no. Pero no. Claro, la estética es, creo que leí el otro día, es una creyente en el padre ideal, ¿no? Es decir... Sí, exactamente. Claro. Entonces, cuando es demasiado ideal es cuando se tiran para atrás. Y cuando no es ideal es cuando van para adelante. Y es... ¿no? Podemos ejemplificarlo, Oscar, con el caso Dora, que es el caso Príncipe, diríamos, ¿no? Ahí está algo justamente del padre idealizado y el portazo que le da luego a Freud, ¿no? Y la tercera que entienden, porque la estética siempre son tres. Es decir, hay otra mujer, bueno, sí. Ahí sale la otra mujer. Ahí sale la otra mujer. La que sabe, ¿no? La que sabe, exactamente. Está mirando a la otra y que tiene esa que no tengo yo. A veces me ha pasado, ¿no? Dice, es que mi novio siempre está mirando a la novia de no sé quién, que tiene esa, ¿sabes? ¿Qué tiene? Y también se juega lo de la bisexualidad, en esto, ¿no? En qué lugar está, en qué lugar está ella. Decía que yo quería comentar esto del goce justamente en el caso del toxicómano, porque me parecía que es bastante clarificador, ¿no? El toxicómano no pasa por el otro. Estaba pensando también en esta cuestión del perverso, ¿no? Tiene su objeto a mano y lo goza en solitario. ¿Sí? Pensémoslo. En la histeria existe una apertura al otro, incluso una apertura a nivel transferencial, esto que lo vivimos, que aún podemos llamar amor y que está en la base de los vínculos entre un hombre y una mujer, entre una madre y un niño, y que constituye un fundamento para el lazo social. Es importante esta diferencia, ¿no? Claro, en uno estamos en la cuestión neurótica, como es este caso. Cuando en este momento muchos se empeñan en encontrar el objeto para comérselo o consumirlo saciándose en su goce autoerótico, estoy hablando del tiempo actual, la histérica hace un síntoma y dice no hay satisfacción del deseo. Por lo menos hace un síntoma y consulta. Esta es una de las diferencias. El discurso de la histérica no es sin el analista. En la experiencia el analista es el amo, pero en el lugar de la verdad está el saber que en tanto ese dos es el saber hacer analítico, el del analista. Ese dos es el saber hacer analítico. Me parecía que era también importante poder reflexionar un poquito sobre la histerización del discurso que es necesario generar a nivel de un tratamiento, ¿no? La histerización del discurso implica la eficacia que en un análisis se manifiesta por la rotación de los discursos,
que se produce en los distintos tiempos de una cura, permitiendo que un sujeto se posicione de manera flexible frente a los significantes entre los que se representa y al objeto A que lo causa en su división. El cambio de posición del sujeto en el discurso, por efecto del análisis, conlleva el cambio del lugar del objeto, cuya escritura está necesariamente ligada al campo del deseo. La histerización del discurso se refiere a ese modo de definir la asociación libre, regla fundamental del análisis, a ese modo de decir algo, no importa qué, que por ser significante se relaciona con el saber que no se sabe. Es el analista, por su función, el que lo promueve. Es decir, necesariamente cuando decimos que se sale en un fin de análisis, en una posición analista, es porque aquí hay un giro. Se produce un cuarto de giro y se pasa a esa cuestión. Aquí ha operado la castración y se pasa justamente a aceptarla, ¿no? Y es ese giro que se producirá en un fin de análisis. Y digo lo de la castración fundamentalmente porque fíjense que aquí tiene que ver con esta cuestión que no acepta la histérica, ahí, con esto del goce, de que busca, justamente él busca esa completud, no acepta el no todo. Al analizante se le reconoce que puede hablar como un amo, discurso del amo, de quien el analista es el rehén, aunque debe estar dispuesto a aceptar que en tanto producto está destinado a la pérdida. Cuando el saber ocupa el lugar de la verdad, podremos decir que hubo histerización del discurso y su escritura la leemos en el discurso del analista. Es decir, que ha pasado el A justamente de la enunciación ha traspasado la barra, ¿sí? Y se posiciona en este lugar, es decir, en el lugar que tiene que ver con el deseo, aceptarlo. En cambio aquí está en esa posición gozosa, donde la histérica aparece, en su discurso aparece esto del orden superyoico marcado por el superyo, y donde hay sufrimiento, hay culpa y sufrimiento fundamentalmente. Yo diría que en este lugar sería esta cuestión de la culpa y el sufrimiento, que cuando acepta la castración, aquí acepta que puede desear sin hacerse ese cuestionamiento de estar siempre con esta cuestión que decían antes, ¿no? Esto de estar de alguna manera penando, ¿no? Sufriendo y no justamente disfrutando. En el seminario 17, en la clase El amo castrado, dentro de este seminario, sostendrá Lacan que el deseo del hombre es el deseo del otro y cambia dos de los lugares que en los 4 discursos quedan fijos. Escribe: deseo verdad, otro y pérdida. Lo que cambia fundamentalmente es este lugar y este lugar. Y ahora lo vamos a ver. Escribe: deseo en el lugar de la gente o semblante, que es el lugar dominante, y pérdida en el lugar de la producción. Es la pérdida del goce que lo nombra como plus de gozar, aquí, en este seminario.
y es justamente a lo que apunta un análisis llevado hacia su fin. Es la pérdida de ese goce parasitario en el síntoma, justamente en la histérica se ve muy bien, es que pueda realmente desear, realmente, que su deseo realmente pueda tener placer, pueda disfrutar. A partir de las sucesivas vueltas de la repetición, verá, comprenderá y concluirá que el objeto está perdido desde siempre. A diferencia del perverso, la histérica no quiere el goce del otro, que encarna el discurso del amo, sino que lo que quiere es el saber como medio de goce, para hacerlo servir a la verdad de amo que ella encarna. Es que el amo está castrado, ya que la división entre saber y verdad hace que al saber siempre le falta algo de la verdad. En nombre de su síntoma, la histérica recurre al amo para obtener el saber que muestra su impotencia porque no da cuenta del goce que está incluido en el síntoma. Lacan articula la relación de la histérica con el amo como el modo de producción de la ciencia. El amo quiere que las cosas funcionen, esto lo hemos dicho más de una vez. No le interesa saber por qué funcionan. El histérico, aunque las cosas funcionen, le interesa saber por qué funcionan. Necesita entender. Dirá una paciente, realmente muy fastidiada, tengo que ir a buscar en un libro para saber lo que me pasa, haciendo alusión a una situación penosa por la cual estaba pasando. Y la analista relanzará el discurso y le planteará que hable de sus pérdidas. La histérica quiere un amo. Se dirige al otro en tanto amo, que sepa muchas cosas, pero es un amo que no gobierna y sobre el cual ella reina. No gobierna el goce que le incumbe, y su caricatura es la del amo hegeliano, el que se presenta con la parada de la lucha a muerte por el prestigio. Ese es. La histérica es la que busca, y muchas veces puede dejar un tratamiento y seguir buscando otra cosa. La histérica es quien cuestiona al amo por no querer saber sobre su falta. Otra paciente se negará a la asociación libre diciendo, eso ya lo sé. Posición de amo. Cuando el saber está en el lugar de la producción, la división del sujeto, su desgarramiento sintomático, se debe a que su verdad es que le hace falta ser el objeto A. Le falta ser semblante de A, lo cual hace posible el pasaje del discurso del analizante a discurso del analista. Quienes no vienen al discurso del analizante por su propia estructura serán algunos psicóticos, los perversos y los que no pueden dejar de funcionar como amos. Los analistas debemos estar advertidos de los límites del análisis, en este sentido, ¿no? El saber que precipita la histerización del discurso inscribe la castración como la falta fundante del parlante. En el discurso capitalista, el S1, el sujeto, el significante amo, anda solo, no se articula a S2, a la cadena significante como hemos visto en los otros, como saber inconsciente. El S1, separado de la cadena significante, introduce las condiciones de goce sin representar al sujeto. Esto es un concepto fundamental, no lo representa, tal como podemos observar en las adicciones, por ejemplo. La teorización del discurso capitalista facilita herramientas para pensar los nuevos síntomas que, si bien cada caso es singular,
poseen como factor común la inclinación al actuar impulsivo, el borramiento del sujeto, la pobreza metafórica y la dificultad a la hora de establecer la relación transferencial. Quiere decir que ya estamos viendo ciertas dificultades en nuestro quehacer analítico, ¿no? Es decir, nos podemos encontrar con sujetos justamente actuadores, ¿sí? Que a la hora de pasar justamente del lugar de paciente a analizante puede haber serias dificultades. Pobreza metafórica en su discurso, y esto del borramiento del sujeto, es decir, que aparece fundamentalmente en posición objeto, que es como justamente el discurso capitalista lo trata y no, por lo menos intenta tratar, ¿no es cierto?, a los sujetos. El sujeto demanda un saber sobre las nuevas necesidades impuestas por el amo, que va generando nuevas necesidades para continuar imponiéndose. Así se siguen produciendo nuevos objetos que alienan el deseo del sujeto. Si bien hablamos del discurso en el capitalismo, este despedaza los lazos sociales, esto lo habíamos comentado, a partir de utilizar a los sujetos como agentes consumidores de la producción y de conectarlo a los objetos producción. Puede verse que el discurso capitalista hace que los sujetos se conecten con objetos y no con otros sujetos. A continuación realizaré una reflexión socioeconómico-política que articularé con el psicoanálisis de cara a plantear el contexto donde trabajamos los psicoanalistas y cómo incide sobre el discurso que se despliega en la consulta. En un artículo reciente, el doctor Eugenio Raúl Zaffaroni, profesor emérito de la Universidad de Buenos Aires y ex juez de la Corte Suprema de Justicia, comentará que después de la implosión del totalitarismo del llamado socialismo real, el capitalismo hizo un giro hacia el totalitarismo, instalando en el poder a los tecnócratas que manejan corporaciones transnacionales en detrimento de la política. La política va perdiendo poder en beneficio de los CEOs, discúlpenme la forma quizás de la expresión en inglés, son Chief Executive Officer, esas son las siglas, ¿no? Que son la nueva oligarquía planetaria que ya concentra en el 1% de la humanidad el equivalente a lo que recibe el 57% más pobre de ella. Estos tecnócratas se apropian del manejo político-económico real. Continuará diciendo el doctor Zaffaroni, manejan grandes masas de dinero, de propietarios ignotos, que buscan concentrar más dinero en el menor tiempo a costa de cometer macrodelitos, estafas, coacciones, administraciones fraudulentas, cohechos, trabajo esclavo a distancia, cuyo crecimiento supera ampliamente al de la producción. Ese afán plutocrático ni siquiera se detiene ante el deterioro acelerado de las condiciones de vida humana en el planeta. El dinero que se concentra no existe. El dinero que depositamos en los bancos se presta y vuelve a los bancos que lo vuelven a prestar. Y al final, los billetes que quedan en el banco son apenas una séptima parte de los que entregamos al depositar. De modo que si todos retirásemos nuestros depósitos, los bancos no podrían devolverlos, quebrarían porque no los tienen. Es parte de la realidad, ¿eh? Yo una vez escuché que el dinero que circula de forma informática o como sea es 30 veces más el dinero real que existe. Bueno, cualquiera se da cuenta del riesgo que tiene eso, ¿no? Exactamente. O sea, quiere decir que por cada euro que hay 30 circulando de forma virtual, inventada, no sé qué. O sea, es la receta para que haya todas las que existe en el mundo, ¿no? Exactamente. 30 veces. El llamado neoliberalismo defiende la libertad, entre comillas,
de esas ficciones que son las corporaciones, pero no de los seres humanos de carne y hueso, y además la teoriza, adueñado de las universidades, del Premio Nobel de Economía y de los monopolios de medios. Digo del Premio Nobel de Economía porque Friedman es el ejemplo, le han dado el Premio Nobel, es el exponente de la economía neoliberal. El totalitarismo corporativo lucha contra la política debilitando su instrumento, o sea, el Estado. En los países sede de las corporaciones, sus líderes políticos son agentes de las corporaciones. Debilitan nuestros estados mediante el cohecho activo, es decir, ofreciendo y pagando coimas, entre comillas, que les permiten tomar como rehenes a los politicastros que les son funcionales, debilitando la autonomía de los poderes judiciales con jueces propios, corrompiendo a las policías, neutralizando la defensa nacional al involucrar a las Fuerzas Armadas en funciones policiales, mostrando a la política como sucia, corrupta y perversa, estigmatizando al sindicalismo, fabricando enemigos, como adolescentes de barrios precarios, es un ejemplo, lo vemos, metiéndose en los servicios de informaciones autonomizados, difamando a cualquier disidente y a los defensores de derechos humanos y del medio ambiente, haciendo callar toda voz diferente y cuando todo eso no alcanza, acudiendo a la violencia institucional. La columna vertebral o instrumento central indispensable a esta faena destructora son los monopolios de medios de comunicación, que también son corporaciones y que crean una realidad virtual que hoy se llama posverdad. Lo hemos escuchado, lo escuchamos a diario. El Estado de Derecho es una cápsula que contiene a su contrario, que es el Estado de Policía, que somete a todos a la voluntad arbitraria de los que mandan. No queda exento el sistema sanitario como parte de este discurso capitalista. Al respecto, el antropólogo Eduardo Menéndez, yo conozco parte de su obra porque hace muchos años, sostiene que en el sistema capitalista existe un modelo médico hegemónico. Lo de médico es la conceptualización, no quiere decir que incluye solamente a los médicos, es una conceptualización. Que se caracteriza por el conjunto de prácticas, saberes y teorías generados por el desarrollo de lo que se conoce como medicina científica, el cual desde fines del siglo XVIII ha ido logrando establecer como subalternas al conjunto de prácticas, saberes e ideologías teóricas hasta entonces dominantes en los conjuntos sociales, hasta lograr identificarse como la única forma de atender la enfermedad, legitimada tanto por criterios científicos como por el Estado. Los principales rasgos del modelo médico hegemónico son biologismo, individualismo, ahistoricidad, asociabilidad, mercantilismo, eficacia pragmática, asimetría en la relación médico-paciente, autoritarismo, participación subordinada y pasiva del paciente, exclusión del conocimiento del consumidor, legitimación jurídica, profesionalización formalizada, identificación con la racionalidad científica, no hay otra, tendencias inductivas al consumo médico. El rasgo estructural dominante es el biologismo, el cual constituye el factor que garantiza no solo la cientificidad del modelo, sino la diferenciación y jerarquización respecto de otros factores explicativos. Pasa también en el ámbito psi, el biologismo, dando explicación de la teoría, ¿no? De la teoría del sujeto. De hecho, el biologismo subordina en términos metodológicos y en términos ideológicos a los otros niveles explicativos posibles. Lo manifiesto de la enfermedad es ponderado en función de este rasgo, como lo causal, sin remitir a la red de relaciones sociales que determinan lo fenoménico de la enfermedad. Lo biológico no solo constituye una identificación, sino que es la parte constitutiva de la formación médica profesional. El aprendizaje profesional se hace a partir de contenidos biológicos,
donde los procesos sociales, culturales o psicológicos son anecdóticos. El médico en su formación de grado y posgrado no aprende a manejar la enfermedad en otros términos que los de los paradigmas biológicos, salvo los conozco porque he estado conversando con profesionales que se forman y nosotros tenemos ejemplos, pero la formación es por fuera de la universidad. Se forman en otros ámbitos que justamente no sea el biologismo puro del modelo médico hegemónico. El biologismo del modelo médico hegemónico se expresa no solo en la práctica clínica, sino, esto es de notable relevancia, en la práctica epidemiológica. El conjunto de la práctica médica puede tal vez asumir en un nivel que el acto médico constituye no solo un acto técnico, sino también un acto social e ideológico, pero no lo reconoce en su propia práctica. Hechos tan evidentes como que gran parte de la automedicación que muchos hacemos con fármacos, la población la ha aprendido del equipo de salud y en particular del médico, tienden a ser ignorados o negados. Gran parte del uso erróneo de los fármacos, los conjuntos sociales lo aprendieron de los propios médicos. Aprendemos incluso nombres de fármacos, la acción farmacológica, los efectos colaterales, y todo eso es parte del discurso médico. Desde una perspectiva económico neoliberal se ha desarrollado una de las críticas de mayor éxito al modelo médico hegemónico en términos políticos e ideológicos, partiendo de indicadores como la ineficiencia y el aumento constante de los costos. Ha propuesto una revisión en términos costo-beneficio de la orientación del modelo médico hegemónico. Su eje no lo constituye la hegemonía de lo curativo o la irracionalidad tecnológica, sino se pone el énfasis en el derroche, la irresponsabilidad y sobre todo la necesidad de privatizar el Estado. En su artículo sobre discurso capitalista y sociedad de consumo, Norberto Ferrer expresa cómo incide este sistema capitalista, neoliberal, en la vida subjetiva. Así se expresará. En este contexto socioeconómico-político, la eficacia de la globalización del capitalismo radical se incentiva por un despiadado mandato que induce a consumir y aliena nuestros deseos y nuestras vidas. La sociedad de consumo fomenta la confusión entre los objetos de deseo y los objetos de consumo, que deben caducar rápidamente por exigencias de rentabilidad y producción de nuevos objetos de consumo. Y añadirá que así afirma la promesa engañosa de satisfacción de todos los deseos, siempre que puedan pagarse. Compro, luego existo. Un ideal que pueda pagarse, un ideal de goce que podría resumirse en la frase: continúa deseando y consumiendo siempre más y a cualquier precio para satisfacer todos sus deseos individualistas. Esta borradura subjetiva justamente precipita al sujeto a un goce mortificante que le impide aprender de su propio saber inconsciente y de sus propios deseos, anulando la conciencia participativa del ciudadano y dando paso a la inercia contemplativa y a la voracidad compulsiva del consumidor. Una característica de nuestra época es la cosificación de los sujetos y el fetichismo de los objetos de consumo. Al leer esta última frase, pensé en cómo los sujetos hemos sido invadidos por el neoliberalismo en nuestros lazos sociales y hasta reemplazar la presencia, la necesaria presencia entre dos sujetos y compartir un espacio y compartir una charla, una conversación. Ahora la tecnología, la alta tecnología,
ha reemplazado en forma, yo diría, hegemónica, ese vínculo. Bueno, este es un tema que estamos debatiendo aquí en Apertura y que seguramente seguiremos debatiendo. Muchas gracias. Yo lo que quería decir, que muchas veces los discursos se dibujan, en el piso de abajo se pone una doble barra, o en posibilidad de adaptar la verdad desde la producción, como decir que es algo que tira para arriba, no sé cómo decirlo, no sé si lo Pasa y márcalo, Oscar, márcalo. Muchas veces los discursos, ponen aquí, es una doble barra sí, en todos, está. ¿no? Como decir que hay aquí una imposibilidad. ¿Sabes? Que tú cuando intentas alcanzar la verdad desde la producción, Sí. vuelves otra vez al circuito. Ya. ¿Sabes? Que Sí. tal como está dibujado parece que sea alcanzable la verdad a partir de la producción, pero hay una imposibilidad. Es decir, estos están totalmente desconectados. Ya. O sea, nunca lo vas a alcanzar. Creo que es por eso que dice lo de la media verdad, todo esto, que por más que intentas, ¿no? Porque el discurso del analista, o sea, va a buscar un saber, pero el analista, ¿qué es lo que hace? Hace interpretaciones ambiguas, o repite lo que dice, y otra vez, lo vuelve otra vez a producir, ¿no? En el discurso del analista ahí se ve, Ya. ¿no? Es... Bueno, de alguna manera estaba pensando esto que dicen de la media verdad y que es Claro, que nunca la acabas de alcanzar, ¿sabes? Claro. O sea, y vuelve otra vez. ¿Y qué se le ocurre con esto? Pues se le ocurre esto y queda la S que sobra y vuelve otra vez. Y, ¿sabes? Es el juego de vuelve a empezar otra vez. Por eso la doble barra esa que nunca se acaba de... Estaba pensando en el no todo, el objeto perdido, desde Sí, siempre, sí, remite a esta cuestión, ¿no? Es interesante lo que señalas. Es verdad, por más S2 que vayas buscando, se da es lo que siempre falta para completarlo todo. Digamos, la posibilidad de lo que lanza la cadena, venga, y otro significante, y otro, y da igual, aunque te pases hasta el infinito, nunca lo vas a alcanzar, porque da siempre sobra. Exactamente, claro. Y Es, por es eso... lo que se conseguiría, dice Lacan, de que tú cuando tienes la diacronía es uno detrás de otro, uno detrás de otro, uno detrás de otro. La sincronía es todo a la vez. Pero eso nunca lo consigues porque siempre falta uno, ¿no? El significante de la falta en el otro, nunca alcanza, Claro. siempre es uno acabar. Y por eso la repetición, hola. Y por eso y seguimos con esta cuestión de la repetición, ¿no? Sí, sí, Y tiene que haber pérdida para que haya deseo. exactamente. Es decir, algo que marque, se goce. Por eso yo decía aquí en el discurso de la histérica, ¿no? Es eso. Esos son los imposibles de que es imposible analizar, es imposible gobernar, es imposible educar y es imposible satisfacer una histeria. Se escapa siempre algo. La doble barra esa es la imposibilidad. Exactamente, sí, exactamente. Miren, yo creo, por lo menos a mí me pasa con este tema, que es como que le doy vuelta a los discursos y cada vez es como si hay como una necesidad de profundizar más articulándolo con la clínica, es decir, como que no queda esto, por supuesto no queda esto en clases, es un inicio de un planteo inicial, para seguir como dándole una vuelta más y articulándolo incluso con los temas que ahora vamos a seguir desarrollando en conceptos, ¿no? Sí, sí. Bueno, les agradezco realmente la paciencia y la atención durante estas 3 sesiones.